Tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Señor presidente, por su intermedio, yo quisiera que el ministro nos dijera o nos respondiera a la siguiente pregunta, o sea, ¿cuál es el monto real de la deuda total y en particular al magisterio? El congresista Trujillo y el congresista Martorell han dicho que es 7.200 millones y 4.000 millones al magisterio. Si eso fuera cierto, surge otra pregunta. Se está amortizando casi entre 4 y el 5%. O sea, ¿se concluiría en pagar en 20 años, 25 años la deuda? ¿Cuál es la esperanza de vida que se tiene de los acreedores? Una segunda pregunta, ¿se paga intereses por esta deuda? ¿Por el saldo después de cancelar estos montos? Y la última pregunta es, si hace una corrida, ¿en cuántos años piensa el Estado pagar a este ritmo de amortización? Pediría esas tres, que se respondan a tres preguntas, señor presidente. Gracias. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Pacori. Señor presidente, esta es una de las principales disposiciones complementarias que acarrea siempre debate aquí en la Comisión de Presupuesto año a año. Y ratificar desde que estamos acá en el Congreso, se ha hecho siempre el esfuerzo de poder incrementar este monto, de esta obligación que tiene el Estado peruano con todos los ciudadanos peruanos que han hecho un servicio público en los distintos sectores del Estado. El pasado año se ha priorizado el pago solamente para los maestros de 200 millones. Con estos 200 millones y en materia de cosa juzgada, solo se ha logrado pagar el 5% de la deuda social que se le tiene a los maestros. Esto es una obligación que tenemos que ir avanzando. Señor presidente, por su intermedio, creemos de que tenemos que encontrar un mecanismo, una vía, de ver cómo reducimos esta obligación que le tiene el Estado peruano con todos los servidores públicos, principalmente con el magisterio. Entonces, en ese entender, hacer hincapié al ministro de Economía para ver de que si es factible o no poder incrementar esta suma y así de esta manera ir reduciendo esa deuda social que tenemos con los trabajadores del sector público y así reivindicar no un derecho, sino cumplir una obligación que tiene el Estado peruano, señor presidente. ¿Algún otro congresista tiene el uso de la palabra el congresista Lizana? Sí, gracias, presidente. Ya sí, comentaron los colegas congresistas. Yo quería pedir al ministro, ¿por qué no esta deuda social, en algunas ideas que había, en algunas oportunidades, que no solamente tiene que ser monetaria? ¿Cuántos proyectos grandes se hacen, por ejemplo? ¿Por qué no con la propia tierra? ¿Por qué no con los programas de vivienda, por ejemplo? Hay muchísimos profesores que están hipotecados solo a los bancos, a las cajas, no tienen forma de salir de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no salir de esto? No tiene que ser porque solo monetaria, ¿no? ¿Por qué tantas cosas que tenemos para salir de esto? Porque finalmente, lógicamente que ahora puede ser 7.000 millones como nos han dicho los colegas congresistas, pero el otro año crece más, y así viene cada año creciendo, y esto se vuelve casi impagable. Entonces quisiéramos, de repente no es la oportunidad de discutir el tema sobre de otras maneras pagarlo, pero debe abrir debate esto. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista desea uso de la palabra, se la otorgamos al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. A ver, efectivamente, esta es una deuda que tiene que pagarse, pero quisiera comentar, hacer un poco de historia quizás. Estas son deudas que vienen, muchas de ellas desde hace más de 20 años, pero que recién en los últimos 2 o 3 años han entrado en calidad de cosa juzgada. Es una deuda, digamos, que estaba siendo exigida desde hace mucho tiempo
Sin embargo, recién ha venido, digamos, la avalancha de las sentencias del Poder Judicial, y es por eso que este monto se ha acumulado a más de 7.200 millones. La cifra que dijeron yo creo que es la correcta. Dicho sea de paso, esta cifra cambia todos los días, porque todos los días siguen aumentando. Y hago un paréntesis y menciono el caso de la deuda que se tenía también con el DU 037, que fue algo similar. Era una deuda del año 94, empezaron los juicios, etcétera, y recién a partir del 2008-2009 se empezó a ser exigible y se acumuló todo en un momento. Y el Estado peruano ha cancelado esa deuda. En el caso del DU 037, si la memoria no me falla, estábamos hablando de más de 3.000 millones de soles también, que nuevamente de un momento a otro apareció la deuda, y en esos momentos teníamos superávit fiscal, y eso fue lo que facilitó que se paguen esos 3.000 millones de soles en 3 o 4 años, lo cual demuestra la disposición del gobierno por cumplir con este tipo de deudas. La semana pasada hablamos del DU 037, que han quedado algunos rezagos ahí, etcétera, ¿no? Pero es una deuda que se canceló, digamos, para términos prácticos, más allá de estos rezagos que menciono. Entonces, ahora ha sucedido algo similar. Repito, eran pedidos que estaban en trámite, y de repente ha venido toda esta avalancha en los últimos 2 o 3 años, y ahora estamos hablando de 7.000 millones de soles. Y el Estado está dispuesto a pagarlos, pero nuevamente tenemos que tener la responsabilidad para poder manejar estas cifras. Si hubiera venido poco a poco cada año, seguramente la historia sería distinta y cada año se hubiera hecho el esfuerzo por pagar lo que se debe. Pero si de un momento a otro cae 7.000 millones, que es 1% del PBI, entonces tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo adicional, y además considerando que estamos en años de déficit fiscal, a diferencia de lo que teníamos hace 5 años con los superávits que facilitaron este pago. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho los números, y naturalmente que nos gustaría pagar más. Eso yo creo que no hay en el Poder Ejecutivo nadie que no quisiera pagar más, ¿no? Es lo natural. Sin embargo, las restricciones fiscales nos obligan a tratar de morigerar y planear este tipo de pagos. Ojalá que pudiéramos pagar 2.000, 3.000 o los mismos 7.000 de un solo porrazo, pero lamentablemente, como les digo, no se puede por las circunstancias, porque son deudas de hace 20 o 30 años que de repente han aparecido en el escenario. Entonces, yo sí me comprometo a ver si este monto puede ser por lo menos igual al del año pasado, que es el pedido que estaba haciendo el congresista Trujillo. Pero antes de comprometerme a una cifra, sí necesito tener la visión general de todos los pedidos. Porque yo me imagino que cuando hablemos en el Pleno también van a haber otros pedidos que seguramente también van a necesitar ser atendidos. Entonces yo no podría ser en este momento irresponsable y decirle ya, aumentemos los 50, y después en el Pleno me dice, oye, esto, lo otro, y ya estamos atados de manos. Entonces yo, como les digo, yo me comprometo a revisar esta cifra para tratar de llevarla a lo que estaba el año pasado. Y esto en el Pleno, bueno, seguramente ustedes lo van a plantear, y ahí vamos a recoger los pedidos y haremos el mejor esfuerzo por tratar de llegar a la cifra del año pasado. Me encantaría que sea mucho más, sinceramente, pero como les digo, tenemos ciertas restricciones. Vamos a darle uso a la palabra a la congresista Quintanilla. Puntualmente, reitero, señor ministro, por intermedio del presidente, usted nos dice que son 7.200 millones aproximadamente. ¿Se paga intereses por el saldo y qué porcentaje? Y en segundo lugar, si hacemos una corrida a este ritmo de amortización, ¿en cuántos años se cancelaría? Tiene uso de la palabra el ministro de Economía y Finanzas. Sí, perdón, congresista, que se me pasó su pregunta.
Esto yo entiendo que no se paga intereses por estos montos. También había preguntado cuánto era de educación y cuánto era, alguien preguntó también cuánto era del otro. Y más o menos, cifras gruesas, es más de 4, del total, de 7.200 me parece que es, hay como 3.300 que son de educación. O sea, estamos hablando ahí del 40 y pico % que es solamente de educación, el resto son de otros sectores. Y claro, si nosotros decimos que vamos a pagar 400 cada año, esto tomaría, no sé, 15 años o 20 años, pero esa no es la idea. La idea es que ojalá que a la economía le vaya mejor, que a la recaudación le vaya mejor y podamos acelerar esto. Yo recuerdo, en el caso del DU 037, se pagaba en el 2008, 2009, 2010, 50 millones cada año. En el año 2011 se pagó 450 millones. Yo me acuerdo cuando la congresista Marisol Espinosa era presidenta de la comisión. Y después, a lo largo del 12 y el 13, se pagó más de 1.000 millones cada año, ¿no? Entonces, no es que sea una cifra fija, sino que es una cifra que también depende de la parte fiscal. Repito, esos años 2011, 2012, 2013, en la medida en que había superávit, se pudo hacer este pago. Entonces, no deberíamos hacer simplemente un cálculo y decir, mira, a este ritmo nos vamos a demorar 15 años, porque ojalá que en 2 o en 3 años se pueda pagar, pero para eso necesitamos, pues, que los ingresos fiscales se recuperen. Y hemos conversado también varias veces, sobre todo al inicio de las discusiones que hemos tenido acá, los problemas que tenemos hasta ahora con la recaudación. Estamos en plena reforma tributaria, estamos haciendo una serie de medidas porque lo que queremos es recuperar los ingresos estructurales del país. En la medida en que logremos eso, yo confiaría de que estos montos puedan aumentar todos los años, ¿no? Por supuesto, congresista. Con el uso de la palabra, congresista Trujillo. Dos cositas, en el ánimo de, claro, 15 años parece muy lejos, ¿no? ¿Por qué no, así como en un artículo nosotros consignamos de que se hiciera una evaluación de esta situación? ¿Por qué no es oportuno en esta ley también hacer que se evalúe esta situación? Por ejemplo, nosotros pongamos un ejemplo, que acá el congresista Aguilar es un acreedor del sector de educación, por decir, a él le deben 38.000. ¿Qué pasa si hay un proceso de negociación donde, por decir, las partes se juntan, sabes que yo necesito mi dinero ahora, paga el 25 y saldrá la deuda? Porque no se ve un mecanismo de esa manera. Lo otro, existen bienes incautados de la corrupción, de los ilícitos penales, existen reparaciones civiles, porque esa gran caja que es la vergüenza del país, nosotros no lo podemos limpiar y podamos hacer, o sea, vean mecanismos de ver una manera de cómo optimizar estos pagos, porque la economía no está muy buena. La idea es que si en algún momento mejora como debe ser, vamos a acercar más al pago total, pero hay que ver un mecanismo que nos ayude. El congresista Lizana planteó también una modalidad que no solamente sea dinero cash, ¿no? Puede hacer bienes, programas sociales, viviendas. La idea es que nosotros le pongamos un abanico de posibilidades a los acreedores y podamos salir de esta deuda, ¿no? Gracias, presidente. Bueno, viendo agotado el debate, vamos a proceder a votación. Falta un congresista para el quórum respectivo, no podemos votarlo, en todo caso queda pendiente el voto. Pasamos a la siguiente disposición complementaria final, 19ª. 19ª propuesta alternativa. Autorízase durante el año fiscal 2019 al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y al Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, FONDECIT, al Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción, al Instituto Tecnológico de la Producción, Instituto Geofísico del Perú, a las entidades públicas beneficiarias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Investigación Tecnológica, al Instituto Nacional de la Calidad, al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, al Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y al Ministerio de la Producción, para que, en el marco de sus competencias, puedan pagar gastos relacionados a pasajes, alimentación y hospedaje a profesionales científicos y técnicos calificados
externos a la institución, domiciliados y no domiciliados en el país, dentro y fuera del territorio nacional, con el fin de brindar apoyo técnico en la implementación de políticas nacionales y sectoriales, actividades de promoción de ciencia, tecnología e innovación, CTI, contribuir como evaluadores y o actuar como jurados en procesos de selección y evaluación relacionados con ciencia, tecnología e innovación. La presente se financia con cargo al Fondesit y al presupuesto institucional del PIO Concitec, al Fondo de Investigación y Desarrollo para la Conectividad, Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología, Fondo MIPYME, Contrato de Préstamos 26 y 93, Proyecto de Innovación para la Competitividad, de los recursos que las entidades reciben del Fondesit y a los presupuestos institucionales del Ministerio de la Producción, del Instituto Tecnológico de la Producción, del IGP, INACAL, CENAMI, IAP, INAIGEM, INDECOPI, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Se ha dado lectura al nuevo texto, porque también, como ustedes saben, el decreto legislativo 1442 fue publicado después que el Poder Ejecutivo había remitido al Congreso de la República el proyecto de presupuesto. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, queda ahí entonces al voto. Señor relator, dé lectura por favor a la disposición complementaria final 20ª. 20ª. Autorícese al Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2019 a otorgar estímulos económicos a personas naturales y jurídicas privadas que participan en las industrias culturales y las artes, de conformidad con las condiciones, procedimientos y demás normas complementarias que serán aprobadas mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Cultura. Para tal efecto, el Ministerio de Cultura dispone en el año fiscal 2019, con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, de una suma no mayor a 4.000 UIT, de las cuales 3.000 UIT serán destinadas a la actividad cinematográfica y audiovisual. La transferencia que hace referencia a lo señalado anteriormente y destina para la actividad cinematográfica y audiovisual será otorgada en forma proporcional y equitativa a todas las regiones del país en forma descentralizada y previo concurso público. El Ministerio de Cultura, mediante resolución de su titular, debe establecer los mecanismos para la rendición de cuenta de los recursos otorgados mediante subvenciones a las personas naturales y jurídicas privadas, así como para la evaluación por parte de dicho ministerio de los resultados alcanzados y los beneficios generados por el otorgamiento de las subvenciones autorizadas en el marco de lo establecido por la presente disposición. Asimismo, el Ministerio de Cultura publica semestralmente en su portal institucional la relación de los beneficiarios de las subvenciones otorgadas conforme a la presente disposición. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, queda al voto. Señor relator, de usted lectura a la última disposición complementaria final, 33ª. Tercera. Libre discreción para asignación de recursos para la reconstrucción. Autorízase durante el año fiscal 2019 al Poder Ejecutivo a incorporar recursos en el presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, según corresponda, con cargo a los mayores ingresos provenientes de la fuente de financiamiento recursos ordinarios, para el financiamiento de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema, incluidos en el Plan Integral de la Reconstrucción, con cambios en el marco de la Ley 30.556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone de la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. Dicha incorporación se efectúa mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas, a solicitud de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. Para tal fin, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal y previo a la aprobación del referido decreto supremo, emite un informe sobre el comportamiento de la economía que sustente los mayores ingresos provenientes de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y que sea concordante con el cumplimiento de las reglas fiscales.
ningún congresista hacer uso de la palabra, sin ningún congresista hacer uso de la palabra, en todo caso pasamos al voto. Era la última disposición. Ahora vamos a pasar a ver la propuesta que hicieron los señores congresistas el día lunes. Fueron aproximadamente 80 pedidos, los cuales algunos ya se llegó a concertar con el Ministerio de Economía y Finanzas, y hay otros que todavía se están analizando y vamos a seguir continuando el lunes. Pero por efectos, digamos, del tiempo, tenemos que aprobar hoy día eso. No sé si desean aprobarlo como un paquete o uno solo, ¿no? Son 42 y casi son la mayoría que son pedidos que han vertido los mismos señores congresistas. Al final vamos a hacer más pedidos, pero eso no lo vamos a aprobar de acá, sino lo vamos a llevar a evaluar para después llevarlo directamente al Pleno, por el problema del efecto tiempo. Y también, señores congresistas, les voy a pedir que se queden un ratito para de una vez también firmar los 3 dictámenes, ¿no? Y los cambios que habría que hacerlo lo haremos después ya en el Pleno. Pero sí lo vamos a escuchar todos los pedidos al final. No, hoy día no han sido incorporados más pedidos, porque eso tiene que ser consensuado con el Ministerio de Economía y ya no habría tiempo. Y eso nos dilataría hoy día. Así es, por supuesto. No entran. O sea, los que entran en la lista de espera para analizarlos. Pero lo trabajamos el lunes, ¿no? Y lo trabajamos el día lunes y después ya entra al Pleno. Así es. Pero que se escuchen los pedidos. Que se escuchen. Queremos. Lo que yo les pediría, en vez de sustento, que sea necesariamente cuál es el artículo específico. Sí. No, los artículos específicos, para irlos así es oralizando, y durante los días que faltan, los trabajamos con el MEF y lo llevamos ya directamente al Pleno. Ya está viniendo guía para completar quórum. ¿Ya? Entonces, para efecto ya tienen todos los artículos. Todos los artículos consensuados O sea, está bien que los digan ahora para que quede grabado. Ya. Vamos, para ganar tiempo, mientras entregan los datos, de una vez todos los pedidos nuevos de los señores congresistas, por favor les pediría que solamente la fórmula legal, ¿ya? Para que quede grabado en cinta. Tiene el uso de la palabra el congresista rápido. Sí, presidente, quisiera que se tome en cuenta una inversión del canal de riego del río Cumbasa, sector Bocatoma y Distrito Morales, porque vino una inundación y se llevó parte importante de la zona de protección, y eso genera 3.000 hectáreas de cultivos de pan llevar, de arroz y una serie de detalles más. Con el código STIM número 2293156, para que usted pueda evaluarlo, y también que ahora le toca a las zonas de San Martín, las zonas rurales, la parte de con el código de SNIP 380925, mejoramiento del sistema de agua potable y la creación del sistema de alcantarillado de las localidades de Machu Picchu, Barranquita, Santa Rosa, el Nuevo Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa, El Dorado, San Martín. Le voy a pasar, señor presidente, tanto a usted como al señor ministro para que puedan evaluar. Bien, congresista Rafi. Tiene el uso de la palabra la congresista Pariona, después el congresista Linares, Lizana, después Aguilar. Presidente, realmente le agradezco el espacio. Venimos atendiendo también otras labores de la Comisión de la Mujer y Familia, y justamente tiene que ver con ello, con lo que había planteado en la sesión de la mañana. Yo quiero hacer el pedido muy concreto para que la reconsideración, ya que no tenemos el quórum, esto pase al Pleno, pero usted lo anuncie como un primer punto. Es muy concreto, no plantea presupuesto ni dinero ahora mismo, pero sí el diseño de un programa presupuestal para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Presidente, eso, y también ya como un tema de carácter regional, en Ayacucho, presidente, así como en otras regiones de nuestro país, la atención a los camélidos sudamericanos a partir del programa presupuestal que existe dentro del Ministerio de Cultura y Riego, es algo que no se está atendiendo como debiera ser.
dentro del pliego 013 del Ministerio de Agricultura y Riego, lo que estamos proponiendo, y voy a alcanzar la fórmula, para que los saldos que tenga esta entidad pueda hacer una distribución en las regiones que tienen este trabajo destinado a fortalecer mejores medidas de protección sanitaria, promoción de los camélidos sudamericanos. En Ayacucho, presidente, el programa para atender a los camélidos sudamericanos cuenta con 160.000 soles, 160.000, y nosotros tenemos por lo menos 5 provincias que tienen este recurso de fauna importante. Y bueno, no necesariamente se está atendiendo, por lo tanto aquí hay un rubro que atender. Voy a alcanzar. Lo segundo, presidente, y aprovecho la presencia del ministro de Economía, tiene que ver con un dispositivo aprobado en el proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2018, en la que se crea bajo ley la unidad ejecutora Huari para avanzar en las excavaciones del complejo arqueológico Huari. Sí, entonces ya vamos a alcanzar el quórum, pero concreto nosotros queremos nuevamente ratificar el pedido de creación de la unidad ejecutora Huari para Ayacucho, ya que esto no se ha venido cumpliendo en la ley del 2018. Y lo tercero, presidente, tiene que ver con algo muy concreto, que se disponga la creación de la unidad ejecutora en el pliego 003 del Ministerio, créase la unidad ejecutora en pausa en el pliego del Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, la misma que se sujeta en el presupuesto institucional del pliego 011 del Ministerio de Salud, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, quedando exceptuado de los requisitos del monto del presupuesto anual por toda la fuente de financiamiento establecido en el artículo 58 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Se refiere a la unidad ejecutora del hospital en pausa. Hemos sabido todos del caso de Ushua y ya hemos tenido coordinaciones con la propia ministra de Salud, y solo sería voluntad política aquí en el Congreso para su creación. Esos dos muy concretos, presidente, en realidad 3, unidad ejecutora Huari, la unidad ejecutora del hospital de pausa y la atención al programa presupuestal sobre camélidos sudamericanos, que los saldos puedan enfatizar y priorizar la región de Ayacucho. Gracias. Señores, como tenemos el quórum correspondiente, no hace que se vea alguien y nos quedemos sin quórum, necesariamente vamos a proceder a votar. Primeramente quedó pendiente de voto el artículo primero de la Ley de Equilibrio Financiero. Señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo primero de la Ley de Equilibrio, se levante la mano. En contra, abstenciones, aprobados en forma unánime. Vamos ahora a pasar a aprobar, quedó el único pendiente. Y ahora volvemos a la ley de presupuesto. El artículo primero de la ley de presupuesto. Los señores congresistas que estén de acuerdo, se levante la mano. En contra, abstenciones, aprobado. El artículo segundo, que también quedó pendiente. Los señores congresistas que estén de acuerdo, se levante la mano. En contra, abstención. Quedaba pendiente la disposición complementaria final 9ª. Los señores congresistas que estén de acuerdo, se levante la mano. En contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Disposición complementaria final 19ª. Señores congresistas que estén de acuerdo, se levanta la mano. Con el nuevo texto. En contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Disposición complementaria final 20ª. Señores congresistas que estén a favor. En contra, abstención, aprobada en forma unánime. Disposición complementaria final 33ª. Señores congresistas que estén a favor. En contra, abstenciones, en forma unánime. Ya está aprobado todo. Pasamos a oralizar de toda la propuesta de los señores congresistas que hicieron el día lunes. Voy a dar lectura nada más a la fórmula legal para aprobarlo. ¿Desean aprobar uno por uno o desean aprobar todo en bloque? Todo, pues, todas, porque ya están aprobadas. Son propuestas en bloque. Precisas. Es propuesta de ustedes. Vamos a dar nada más lectura a la fórmula legal. Estas son las con la redacción mezcla de los congresistas. Estas son aparte. O sea, son propuestas por congresistas, pero hemos ajustado la redacción. Ya estas las hace después. Estas son las que son directas. Esta es la ley.